Cuando hace años comencé a darme cuenta de que algo estaba cambiando, tenía 40 y largos ya, lo primero que noté fue la necesidad de bajar el ritmo que venía llevando. Hasta entonces mi vida incluía mucho movimiento y viajes y como creía que no sabía cómo hacerlo, durante un tiempo seguí en automático, pero con mucho esfuerzo y ese esfuerzo se fue convirtiendo en molestia, en incomodidad. No tenía parámetros para darme cuenta que me estaba pasando porque hasta entonces yo fluía con ese movimiento, me sentía a gusto con la vida que tenía. Pero el malestar que empecé a sentir estaba y se fue reflejando en situaciones externas conflictivas, particularmente en una relación en la que no me sentía cómoda y con la que empecé a manifestar cambios de humor. Ya no tenía la paciencia de antes ni estaba dispuesta a tolerar nada. Comencé también a tener insomnio y sentir ansiedad. Contexto, hasta entonces venía con mis prácticas regulares de yoga y meditación y aplicando las enseñanzas que yo misma daba en los cursos, pero no estaban siendo suficiente para atravesar aquello que estaba viviendo, hasta que comprendí que la raíz de lo que me estaba sucediendo estaba en que la vida, así como la estaba viviendo, no tenía sentido ya. El tema era que si bien sabía para dónde ir, a dónde me estaba guiando mi corazón, no tenía idea de cómo llegar hasta ahí. Y eso me generaba mucha tensión. Pero cuando tomé conciencia de esto, algo comenzó a cambiar y no fue nada mágico. Partiendo de la sola claridad, la de conectar con el sentido actual de mi vida, abriendo camino hacia allí, aunque no tuviera certezas de cómo hacerlo, comencé a buscar de qué manera el yoga y la meditación y otras herramientas también podían acompañarme específicamente en eso que estaba viviendo, tanto con el cuerpo como emocionalmente y en la conexión con el sentido. ¿Te resuena esto que estoy contando? Después fui descubriendo en diálogos con otras mujeres que había muchas que estábamos viviendo lo mismo. Y a la vez a todo esto pude ponerle nombre y un entendimiento más desde un punto de vista biologicista. Estaba viviendo dentro del climaterio, ese periodo, gran periodo de cambios neuroendocrinos que sucede antes y después de la menopausia, de la última menstruación. En particular estaba en la fase de perimenopausia. Ese fue el inicio de mi indagación empírica en esta etapa de transición y de qué manera estas herramientas pueden acompañarnos y facilitarnos este proceso de cambio que vivimos. Sobre todo también porque me daba cuenta que llegamos, la mayoría, con muy poca información. Y esto suele aumentar el estado de incertidumbre y el estrés. ¿Estás atravesando cambios? ¿De qué manera te estás acompañando? ¿Cuáles son las herramientas que te están ayudando a nivel físico, emocional y de sentido de vida o espiritual? Te cuento que de toda esa experiencia fue que surgió la intención en mí de acompañar a otras mujeres a facilitar su proceso de transición. Y de ahí surge el programa de yoga para la menopausia y perimenopausia. Este es un programa de 4 meses en el que nos enfocamos en regular el sistema nervioso, mejorar el descanso, reducir la ansiedad y fortalecer el cuerpo sin impacto. Y todo esto acompañándote para que desde un estado de mayor bienestar conectes con el sentido de tu vida. Este no es solo un periodo de cambio neuroendocrino, a mi entender.
no es una cuestión solo hormonal, sino que tiene un sentido espiritual muy profundo, entendiendo sentido espiritual como la conexión con el sentido de la vida, de tu vida, estar presente con eso que te está sucediendo y eso que estás siendo hoy. Y el yoga y la meditación son herramientas muy efectivas en eso y sobre todo cuando se usan de manera específica. Espero que esta etapa que estás viviendo sea realmente de conexión con vos misma y que el proceso físico y emocional sea leve o el adecuado para llevarte a profundizar en esa conexión y sentido. Si te interesa sumarte al programa o más información, escribime en comentarios o al link que está en la descripción y te paso info. Empezamos muy pronto. Y en el canal además tenés prácticas simples que podés hacer cuando las necesites. Suscríbete para recibir información de cuando voy subiendo contenido y además de esa manera me ayudas un montón a seguir creando. Así que súper agradecida. Saludos, mujeres, y nos vemos en el próximo video.